Araceli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Araceli, queríamos preguntarte en primer lugar por cuál es la radiografía, ¿no?, que hace la Agencia Internacional de la Energía sobre el momento en el que está el mercado energético y eléctrico en España. Hoy precisamente tenemos esa entrada en vigor de la nueva tarifa de la luz, hoy precisamente tenemos cambios regulatorios que afectan a las eléctricas, ¿no?, sobre todo en términos de centrales nucleares e hidráulicas, pero bueno, en definitiva, ¿cómo ve la Agencia Internacional de la Energía el mercado en el caso de España? ¿Cuáles serían las claves? Sí, pues la radiografía que se lanzó, como mencionabas, la semana pasada, es un estudio que en la agencia realizamos para todos los países miembros con una revisión específica cada 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, sobre las políticas en materia energética de cada uno de estos países. Y el balance general es muy positivo. Creo que ha habido mucho avance desde la última revisión que se realizó en 2015 y, de hecho, sobre todo en materias también relacionadas no solo con el sector eléctrico, sino también de alguna manera con la transición justa que mencionaba sobre la transición ecológica, y asegurar que todos los sectores tengan un papel y que no se quede ninguno de los sectores atrás, especialmente aquellos que están más impactados porque son más intensivos de materia de emisiones de CO2. En el tema del sector eléctrico, realmente algunas de las consideraciones importantes que se publicaban en ese informe era uno de los aspectos a destacar, que era el tema de reforzar la flexibilidad del mercado eléctrico, teniendo en cuenta la proporción que va en aumento, en expansión de las variables renovables, que son intermitentes y que requieren ese apoyo de flexibilidad. Entonces, medidas que vayan en línea con esta flexibilización del mercado eléctrico son siempre bienvenidas para asegurar esta transición, bien con mayor almacenamiento por parte de sistemas relacionados con baterías, o también estrategias que puedan flexibilizar mejor la respuesta a la demanda eléctrica, tanto el aumento que estamos viendo en coches eléctricos, también relacionado con el consumo eléctrico y la electrificación en los diferentes consumos que tienen lugar en los diferentes hogares. ¿Qué recomendaciones hacéis en materia impositiva? Si veíamos, ¿no?, dentro de este análisis que se hace sobre España, recomendación de rebajar los impuestos a la electricidad. Se hablaba de que esa factura eléctrica sigue siendo elevada, como comentamos, en el caso de España, y en cambio, bueno, pues se hablaba de que había margen, ¿no?, para introducir impuestos o para elevar la presión impositiva en el caso, pues, por ejemplo, de partidas adicionales al carbono y, bueno, en definitiva, ¿no?, dentro de esta transición medioambiental. Sí, un poco la idea, al final, los mecanismos que se intentan promulgar en diferentes contextos regionales y aplicables también en contexto español, es un poco, a través del marco regulatorio, favorecer inversiones en materia de generación de electricidad que estén enfocadas más a generación que pueda ser baja en emisiones de carbono. Al mismo tiempo, es importante que estas señales que se emanan a través del precio de la electricidad y las diferentes tasas no distorsionen de manera significativa el precio final que ven los consumidores en sus, digamos, facturas eléctricas, para de alguna manera mantener y reforzar los incentivos hacia una electrificación mayor. Estamos intentando que la electricidad, al fin y al cabo, tenga ese peso tan importante que vemos como un factor común en todas las transiciones hacia una reducción importante de emisiones que estamos viendo en los diferentes países. Entonces, se trata al final de obtener ese balance óptimo en el que el marco regulatorio permita redireccionar de alguna manera esas inversiones hacia capacidad de generación que contribuya a esa reducción de emisiones y que proporcione, si es posible, también flexibilidad, por ejemplo, hidroeléctricas, diferentes capacidad de generación relacionada con biomasa, etcétera. Araceli, yendo un poco más hacia el mercado, ¿no?, global, ya saliendo un poco de España, lo que sí que queda claro es ese giro, ¿no?, por parte de la agencia, ese poner fin a bueno, lo que hemos llamado un poco la era del petróleo, ¿no?, sobre todo a nosotros los periodistas que nos gustan ese tipo de titulares. Sí que se pide que, bueno, pues que se detenga la explotación y desarrollo de nuevos campos de petróleo y de gas, ¿no?, y que se deje de avanzar hacia centrales eléctricas de carbón dentro de los objetivos de cara a 2050. ¿Cómo veis esta consecución de objetivos? ¿Cómo veis la senda y la hoja de ruta tal y como estamos hoy en día? ¿Creéis que es factible, ¿no?, llegar a esos objetivos de cara a 2050? Sí, pues bueno, mencionar, de hecho, de ese modo que el informe que sacamos hace un par de semanas sobre la hoja de ruta hacia conseguir cero emisiones netas a nivel global en 2050
Clarificar, antes que nada, que es una hoja de ruta en la que intentamos demostrar y describir los diferentes hitos y las diferentes, digamos, los diferentes logros y decisiones que deben llevarse a cabo en los diferentes sectores para realmente conseguir este objetivo. Lo que no implica, digamos, que son recomendaciones directas a gobiernos específicamente, sino darles información sobre lo que sería necesario desde el punto de vista de la transformación tecnológica, desde el punto de vista del sistema energético, desde el punto de vista de innovación también para conseguir este objetivo. Sí que es verdad, como mencionas, tuvo mucha repercusión. Uno de estos hitos, digamos, nosotros analizamos más de 400 hitos para conseguir digamos, o llevar a cabo este tipo de transición a lo largo del sistema energético, y uno de los cuales tuvo mayor impacto fue esa consecuencia de la no necesidad de, digamos, nuevas inversiones en la exploración, en la producción de crudo y de gas, más allá de los proyectos que están ya, digamos, en fase de desarrollo y que se van a materializar. Y no es tanto una imposición, digamos, de la agencia, sino al contrario, es una consecuencia de llegar a cabo, digamos, implementar estos objetivos que muchos países están anunciando para conseguir cero emisiones netas en 2050 o alrededor de este año. Sería la consecuencia de implementar estos objetivos. En este tipo de senda, por supuesto, la demanda de gas y de crudo, pero también de carbón, la demanda de combustibles fósiles en general disminuye de manera significativa. Entonces, esto como consecuencia traería que el suministro se vería consecuentemente reducido y no serían necesarias estas nuevas inversiones. Esto conlleva también, en este tipo de senda, riesgos, digamos, asociados también a la seguridad energética. Aunque hubiera una menor demanda de combustibles fósiles y el mix energético, digamos, estaría más diversificado, mejoraría un poco los problemas, digamos, potenciales de seguridad energética, sí que vemos que no llegarían a desaparecer. Y, de hecho, esta demanda reducida de crudo estaría más concentrada en países que fueran capaces de suministrar crudo a nivel, digamos, a menor coste, con lo cual significaría un aumento importante de la contribución en este suministro de los países de la OPEC hasta niveles por encima del 50%, a niveles que no hemos visto en la historia de los mercados de crudo. De modo que riesgos, digamos, asociados con este suministro seguirían estando patentes y habría que no perderlos de vista e ignorarlos en este tipo de transición. Araceli, ¿qué impacto económico, ¿no?, de todas estas transiciones y dentro de vuestra hoja de ruta estimáis? Por un lado tenemos pérdida de puestos de trabajo, obviamente siempre que se reconvierte un sector, pero por otro lado, bueno, pues también la generación de nuevos empleos y de economía añadida. Sí, desde luego. En este análisis hemos colaborado con el Fondo Internacional Monetario para realmente evaluar cuál sería el impacto económico a nivel global de esta transición, llevar a cabo esta transición, las inversiones que serían necesarias en los diferentes tipos de tecnologías. Y, de hecho, más allá de que el PIB continúa aumentando en este tipo de proyecciones, sí que analizamos también que, digamos, del 2020 al 2030 habría un aumento de alrededor del 0,4% anual en el PIB a nivel mundial durante este periodo. Esto significa, por ponerlo en términos más concretos, que en el 2030 habríamos añadido una economía equivalente a la de Japón en términos económicos a nivel global, con lo cual es un impacto bastante significativo a tener en cuenta. Sobre el tema de trabajos, de empleos que mencionas también, es un ámbito que también analizamos en el informe y, de hecho, nosotros vemos un impacto neto positivo. Estimamos que tanto los empleos, digamos, que se crearían o bien por una mayor capacidad de generación de energía por fuentes limpias o también por, digamos, las diferentes tecnologías que se tienen que desarrollar en los sectores de demanda para poder, digamos, aprovechar ese tipo de fuentes de energía, impactaría en torno a 30 millones de empleos adicionales a nivel global en 2050, con lo cual vemos un impacto importante. Sí que es
cierto que hay ciertos sectores que se ven más afectados, como estábamos comentando. Nosotros estimamos que en torno a entre 5 y 8 millones de empleos podrían verse afectados, sobre todo en la generación de energía a través de combustibles fósiles. Pero al mismo tiempo también analizamos que es importante destacar que muchas de las, tanto el know-how como la experiencia, como las habilidades de los trabajadores que están altamente cualificados también en este tipo de industrias, tiene muchas sinergias con el tipo de tecnologías que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, en la industria de oil and gas vemos muchas oportunidades para, de alguna manera, que trabajadores de esta industria transicionen hacia sectores, por ejemplo, como el sector del hidrógeno, captura de CO2 o también, por ejemplo, operaciones en alta mar, por ejemplo, de energía eólica. También esta transición requiere un aumento muy significativo de la extracción y el procesado de minerales críticos para, digamos, la obtención de metales que son muy requeridos en ciertas tecnologías que son críticas en la transición, como por ejemplo baterías, solar fotovoltaica, eólica. Entonces hay metales como el litio, manganeso, cobalto, tierras raras que se van a multiplicar, su demanda va a multiplicarse de 7 al 2050. Y vemos que, por ejemplo, pues muchas de las operaciones que tienen relacionadas con la minería hoy en día, más en temas de carbón, podrían redireccionarse hacia esta área que va a crecer de manera exponencial. De hecho, en esta senda, ya en el 2030, vemos que el volumen de negocio del procesado y extracción de estos minerales sería equivalente al volumen que tiene la minería de carbón hoy en día. Entonces, es un área que hay que tratar con sumo cuidado. Vemos importantes sinergias y hay que asegurar en la medida de lo posible que las nuevas instalaciones, nuevas tecnologías se asienten en zonas cercanas en la medida de lo posible a donde han estado operando más tecnologías convencionales para poder redireccionar este tipo de empleos de la manera más efectiva posible. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que decías sobre todo de cara a esas tierras raras y a esos otros materiales que, de los que estamos hablando también mucho, pero que en definitiva, bueno, pues como tú dices, ¿no? De cara a 2030, que está ya a la vuelta de la esquina, por así decirlo, pues van a suponer todo ese cambio, ¿no? Dentro de la transición y que también tendrán luego sus propias consecuencias y los propios elementos a vigilar. Pero bueno, eso ya capítulo para el futuro. De momento nos quedamos con estas conclusiones principales. Araceli Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Un placer, muchas gracias.